Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Que Dios les bendiga más. Amén. Gloria a Dios. Estamos gozosos porque estamos en la casa de Dios. Amén. Gloria a Dios. Pues así mismo, mis hermanos, les voy a invitar a buscar en la palabra de Dios, en el libro de Mateo. Aleluya. Capítulo 16. Cuando usted lo tenga, dice amén. Yo entiendo que usted lo encontró y empezamos a leer todos juntos. Mateo capítulo 16. Vamos a leer del 13 en adelante. ¿Lo tenemos? Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Vamos a leer hasta ahí, vamos a orar por la palabra. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias en este día, Señor, por tu hermosa presencia en este lugar. En esta hora venimos a honrarte, a glorificarte a ti, Señor, porque tú eres Dios, tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Y fuera de ti no hay Dios, fuera de ti no hay quien salve. Gracias, Señor, en este momento, por darme la oportunidad de compartir tu palabra con cada uno de mis hermanos. Yo te pido en el nombre de Jesús que prepares nuestras mentes, que prepares nuestros corazones, para que esta semilla que es tu palabra caiga en cada uno de nosotros, Señor, y que pueda dar fruto al 1000 por 1, Señor, para ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores. Señor, toda la gloria y la honra te pertenece a ti, Señor, pero en esta hora te pido que me uses como instrumento, que me uses como vaso para exponer tu palabra entre mis hermanos. Seas tú hablando, Señor, y que no sean palabras, que no sean ideas mías, sino que sea tu Espíritu Santo trayendo la revelación en esta hora para tu pueblo. Te doy la gloria y la honra a ti, Señor, y me pongo desde este momento en tus manos. En el nombre de Jesús te doy gracias. Gloria a ti, Señor. Amén. Denle un aplauso a Dios y puede sentarse, mi hermano. Aleluya. Dice que viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo. Jesús vino y reunió a sus discípulos y les hizo una pregunta. Y estando con ellos les preguntó: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, Jesús les dijo: ¿quién dicen los hombres que soy yo? En el 14 ellos contestaron y dijeron: pues unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y en el 15 vemos que dice, él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Jesús no estaba tanto interesado en saber qué decía la gente de él, aunque ella sabía. Jesús estaba interesado en hacerle esta pregunta a sus discípulos, a sus seguidores, a los que caminaban cada día con él. Y por eso les dijo: está bien que la gente piense que soy alguno de los profetas, pero ustedes ¿quién dicen que soy yo? Yo creo que todos se quedaron mirando, pero uno respondió a la pregunta de Jesús y la encontramos en el versículo 16. Dice que respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Un discípulo de aquellos 12 se levantó rápido a opinar y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando escuchó Jesús esto, le dijo en el 17, entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás,
porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús le estaba diciendo a Simón Pedro que era bienaventurado, porque el hecho que Pedro reconociera que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no le había sido revelado por carne ni sangre, sino por el Padre que está en los cielos. Quiere decir que los misterios de Dios solamente los podemos entender con la revelación que viene de parte de Dios. Por eso Pedro en este momento le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y bienaventurado eres, le dijo, porque te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Entonces, la importancia de nosotros caminar cada día bajo la voluntad de Dios es grande. Que el Señor nos trae revelación a aquellas cosas que a nuestra vista natural, nuestra vista carnal, no las podemos ver, no las podemos discernir, pero con el Espíritu Santo en nuestras vidas, como leíamos en el Hechos 1 y Hechos 2, que cuando viniera el Espíritu Santo, Él nos iba a revelar todas las cosas. Así que Jesús estaba interesado en la respuesta de sus discípulos, y aquí tuvo la contestación. Pero, ¿qué sucedió con Pedro? A Pedro le fue revelado quién era Jesús. Pero un poquito más adelante, ahí mismo, en el 21, mire lo que dice en el 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitado al tercer día. Y aquí viene en el 22, entonces Pedro, el mismo que le había sido revelado quién era el Cristo, dice: entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Vemos que Pedro había dicho a Jesús que él era el Cristo, pero un poquito más adelante, cuando Jesús les decía a sus discípulos: yo voy a ser crucificado, ha llegado mi tiempo, vemos que dice que Pedro lo llamó y le dijo: Señor, no permitas que te acontezca esto. Señor, no vayas a la cruz. Señor, tú no has hecho nada malo. Dice que empezó a reconvenirle, o sea, a darle consejos. Y en ninguna manera esto te acontezca. Pero en el 23 Jesús le contestó a Pedro, y volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. No le dijo: quítate de delante de mí, Pedro. Satanás había tomado posesión de Pedro, había entrado en Pedro para desanimar a Jesús a padecer en la cruz. ¿Por qué? Porque Satanás sabía que Jesús, yendo a esa cruz, iba a pagar por tus pecados y por los míos. Nos iba a dar una vida eterna. Estábamos fuera, destituidos de la gloria de Dios, y con la muerte de Jesús nosotros íbamos a tener acceso al trono de la gracia. Aleluya. Entonces Satanás entró en Pedro y empezó a hablar a través de Pedro, queriendo desanimar a Jesús a que no hiciera ese sacrificio.
Por eso Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, pues me eres piedra de tropiezo, porque tú no pones la mira en las cosas de arriba. Lo peligroso que es darle nosotros parte al enemigo. También Pedro le dijo: Señor, yo estoy dispuesto a dar la vida por ti. Y vemos que el Señor le dice: Pedro, tú me negarás 3 veces antes que el gallo cante. También la palabra de Dios dice que dice que Satanás entró en Judas y fue y vendió a Jesús por 30 monedas de plata. 2 de sus discípulos de Jesús, 2 que caminaban cada día con Jesús, estaban actuando como que nunca conocieron a Jesús, porque Pedro dijo: yo no lo conozco. Y Judas vino y lo vendió. Discípulos de Jesús, caminaban cada día con Jesús. Nosotros somos discípulos de Jesús, caminamos también haciendo la voluntad de Jesús. Entonces, en esta noche yo quiero hablar acerca de la importancia que es mantenernos firmes en las cosas de Dios, no darle parte al enemigo para ser usados y desanimar a otros. Porque si nosotros damos ventaja en nuestra vida espiritual, el enemigo viene y puede tomar posesión de nosotros para usarnos y hacer el mal. ¿Me explico? Mira lo que dice en Lucas también. Lucas 12, el versículo 43 al 48. Lucas 12, 43 al 48 dice: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó ni hizo conforme a la voluntad, conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mis hermanos, bienaventurado aquel siervo al cual cuando el Señor venga le halle haciendo el bien. Pero que si dijere el siervo: mi señor tarda, y nos ponemos a hacer lo indebido, nos ponemos a caminar en contra de la voluntad de Dios. Dice que el Señor puede venir y nos puede encontrar haciendo el mal, porque la palabra de Dios dice que no sabemos el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir por su iglesia. Entonces Dios quiere despertar hoy en nosotros ese anhelo de estar cada día perseverando en la voluntad de Dios. Porque la importancia de permanecer cada día en la voluntad de Dios es grande. Jesús le ofrece una vida eterna, pero dice que aquellos que sabiendo hacer lo bueno no lo hacen, el castigo será peor. Nosotros hemos aprendido a hacer lo bueno, pero si nosotros sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos, es mayor la condenación, porque es como negar a Cristo, es como negarnos a hacer su voluntad conociendo la ley de Dios. Así que nosotros ya no tenemos excusa
Por eso el Señor hoy nos exhorta, como no tenemos excusa, tanto nos ama Dios que no quiere que nos perdamos, sino que todos vengamos al arrepentimiento, pues nos exhorta a cada día perseverar, porque no sabemos si esta noche viniera el Señor, si esta noche moriríamos, no lo sabemos, y hoy estaremos en la presencia de Dios. Por eso hoy es importante que usted y yo entendamos, mi hermano, que el Señor puede venir en un abrir y cerrar de ojos, y cómo nos va a encontrar haciendo el bien o haciendo el mal. ¿Cómo está tu vida espiritual? Esta predicación surgió de una plática con mi hija. Mientras ella me daba un masajito por aquí, que yo estaba un poco cansado, me hizo una pregunta y me dijo: papi, ¿cómo estás tú con Dios? O sea, ¿cómo está tu relación con Dios? Y esa palabra en mí causó algo. Yo callé por muchos segundos, no recuerdo cuánto tiempo callé, porque no supe contestar al instante. O sea, yo me puse a reflexionar un poco. ¿Cómo está mi vida espiritual? ¿Cómo estoy yo delante de Dios? Yo te hago esa pregunta también a ti, mi hermano. ¿Cómo está tu vida, tu relación con Dios? Toma 10 segundos para pensar un poco cómo está tu vida. Yo tomé tiempo para contestar, 1 minuto, 2 minutos, no recuerdo, porque eso causó en mí algo que me puso a pensar. O sea, yo me fui pensando, ¿cómo está mi vida espiritual delante de Dios? Y de esa plática surgió esta predicación, porque causó en mí temor, causó en mí el reflexionar y ponerme a cuenta si no estoy haciendo las cosas bien. ¿Cómo está mi vida espiritual? Me puse a pensar, es verdad, ¿cómo está? Y empecé a contestarle. No le voy a decir que le contesté, pero el Señor nos hace esa pregunta hoy: ¿cómo está tu vida espiritual? No me diga a mí, pero usted en sí, usted sabe cómo está su relación con Dios. Usted sabe si está firme, si está débil o si está en el piso. Pero que el Señor hoy quiere, nos exhorta a que volvamos a buscar esa relación con Dios. Porque vemos el peligro de descuidarnos por un momento. Vemos el peligro que si le damos entrada al enemigo, podemos ser instrumentos del enemigo. Pedro se dejó usar, Judas se dejó usar, y en la palabra usted va a encontrar personas que se dejaron usar por el mismo enemigo para desanimar a otros, para desanimar al mismo Jesús que no fuera a la cruz. Entonces, ¿quién somos nosotros? También el enemigo va a venir a traer desánimo, va a venir a desanimar nuestra vida espiritual. Entonces de nosotros depende si nos rendimos o si luchamos contra el enemigo. Pero el Señor dice que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aleluya. Gloria a Dios. Y usted dice, es que a veces es difícil buscar de Dios, y es verdad, no es fácil. No es fácil muchas veces doblar rodillas, no es fácil leer la palabra, no es fácil ayunar, no es fácil asistir a la iglesia. Y no crea que al yo decirle que no es fácil lo estoy desanimando. Simplemente entiendo que como estamos en la carne, pero también somos espirituales, a la vez hay una lucha entre la carne y el espíritu. La carne no quiere buscar de Dios porque a la carne le gustan los placeres del mundo, y ella no quiere buscar de Dios, nunca querrá buscar de Dios. Usted carga con su carne, entonces usted tiene una lucha con su propia carne.
Pero también Dios ha puesto un espíritu en usted. Y como le dije hace un momento, un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces usted puede, usted y yo podemos, que aunque somos carnales, pero si alimentamos nuestro espíritu, venceremos al hombre carnal. La importancia de alimentar nuestro espíritu. ¿Y cómo lo alimento, hermano? Buscando cada día de Dios, perseverando cada día en la casa de Dios, leyendo la palabra, ayunando, buscando de Dios cada día. Hay un pastor, le voy a contar algo que cuenta, dice que cuando él se casó con el amor de su vida, dice que se fueron de luna de miel. Entonces, cuando amaneció, la esposa se levantó primero a prepararle un desayuno. Cuando el pastor se levanta de la cama y va hacia el comedor, su esposa, primer día de casados, primer día de luna de miel, su esposa con amor le dice: mi amor, te preparé el desayuno, mira, ven, come, está delicioso. Y dice que era una papaya partida, bonita, con su limón, yo no sé qué cosas le pondría, pero se la preparó con mucho amor. El pastor dice: la papaya, esa yo no me la como, esa fruta no la puedo ver ni en pintura. Dice: pero yo no quise despreciar a mi esposa porque, oye, estamos de luna de miel, mi primer día con ella, no podía despreciarla, así que empecé a comer despacito esa fruta que no me gusta en lo absoluto. Si de todas las frutas me elegirían a rechazar, una es la papaya. Así que dice que se la comió como pudo. Usted sabe, cuando usted se come algo y se lo come a la fuerza, pero se la come. El siguiente día lo vuelve a despertar: mi amor, ya está listo el desayuno. Y dice que se levanta y otra papaya en el comedor. Pero él todavía estaba en su luna de miel. No quería desairar a su esposa. Empieza a comer papaya. 3 días lo mismo. El mismo desayuno por una semana. Pero el pastor dice algo importante acerca de esto. Trae una ilustración y dice, él dice los años que tiene con su esposa y dice: pregúntenme cuál es mi fruta preferida. Es la papaya. ¿Saben por qué? Porque aunque a él no le gustaba, él la comía porque no quería desairar al amor de su vida. Muchas veces no nos gusta leer palabra, no nos gusta ayunar, no nos gusta nada que tenga que ver con Dios. Pero por no desairar al que dio la vida por nosotros, nosotros venimos y lo hacemos. Pero esto trae un resultado que al final nos va gustando. Al final es nuestra comida preferida. Es nuestra fruta preferida. Nuestro lugar preferido es estar en la casa de Dios, es estar en la presencia de Dios. Porque aunque no me gustaba, yo me esforzaba cada día y llegué a tener gusto por las cosas de Dios, dice él. Así que esta ilustración la trajo él como ejemplo de que muchas veces tenemos que perseverar cada día, aunque no nos gusten mucho las cosas. Tenemos que perseverar hasta que le encontremos el gusto. Fue así mismo con las cosas de Dios, mi hermano. Perseveraremos. Y ya cuando usted recapacita, ya leer la palabra de Dios es un deleite para usted. Ya el orar es un deleite para usted. Porque ha sacrificado la carne. Entonces usted, al sacrificar la carne, está alimentando su espíritu. Y el Espíritu de Dios siempre quiere buscar esa conexión con Dios. Entonces, cuando usted está lleno del Espíritu de Dios,
el Espíritu Santo de Dios lo va a llevar a buscar esa conexión con Dios. Y la carne, como usted no la alimenta mucho, como usted no le hace caso, pues está débil, y el Espíritu de Dios gobierna sobre la carne. Aleluya. El libro de Apocalipsis, también vamos a leer el capítulo 3, versículo 1. Estas cartas se le escribieron a 7 iglesias, pero me llamó la atención esta carta que se le escribió a la iglesia de Sardis. En capítulo 3, versículo 1 dice: escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. O sea, iglesia, Jesús te dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. El Señor conoce nuestras obras, el Señor conoce todo lo que hacemos, que aunque nosotros aparentemos algo, el Señor sabe que hay en lo más profundo de nosotros. Él le mandaba esta carta a esta iglesia porque el Señor, así como le mandaba la carta a aquella iglesia, a esta iglesia, a cada uno de nosotros, Dios conoce lo más profundo que hay en nosotros. Entonces le escribía y les decía: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Y en el 2 dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Le estaba diciendo a esta iglesia de Sardis que habían muerto muchas cosas que la iglesia tenía. Cada uno agarraba su parte, cada uno de nosotros agarramos las cosas que sabemos que están muertas en nuestra vida. Porque como le dije yo, ¿cómo está tu relación? ¿Cómo está tu vida con Dios? Cada uno de nosotros sabemos las cosas que ya no tienen fuerza, que las cosas espirituales que antes hacíamos. Tú sabes si ya no estás orando como lo hacías antes. Tú sabes si ya no estás leyendo la palabra como lo hacías antes. Tú sabes si ya no estás ayunando como lo hacías antes. Y tú sabes cómo es tu relación con Dios. Entonces, Dios le llamaba la atención a esta iglesia, como nos la está llamando hoy a esta iglesia. Porque el Señor tanto nos ama, que el Señor nada más pudo decirle: conforme no hacen mi voluntad, los desecharé. Pero el Señor con amor les mandaba cartas y les decía en qué estaban fallando. ¿Para qué? Para que se afirmaran y volvieran al primer amor, para que se afirmaran y volvieran a buscar a Dios. Entonces les decía: sé vigilante, vigila bien tu vida espiritual y afirma las otras cosas que están para morir. Porque Dios sabía que muchas cosas en esta iglesia ya estaban muertas, en la iglesia de Sardis. Y decía que las pocas cosas que quedaban vivas también ya estaban para morir. Por eso decía: afírmate pues, afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas de delante de Dios. Y el 3 dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. En el 4 mire lo que dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. En esta iglesia, como en todas, había gente que estaba caminando bien y decía que ellos no habían manchado sus vestiduras blancas. ¿Y qué significa las vestiduras blancas? Tu relación
limpia con Dios, tu intimidad con Dios, cuando tú caminas bajo la voluntad de Dios. Decía que ellos eran dignos de caminar con Él. En el 5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, tipificando la santidad, que vivió en santidad, que vivió una vida para Dios. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Recuerde que nuestro nombre está grabado en un libro de la vida que está allá arriba. Este nombre, cuando tú aceptas a Jesús, tu nombre se escribe que tú aceptaste a Cristo. Por lo tanto, tú ya eres propiedad del reino de Dios, porque has decidido aceptar caminar en la voluntad de Cristo. Así que tu nombre está firmado en el libro de la vida, y Él dice que si tú caminas bien, Él no lo borrará. Y dice que también confesará tu nombre delante del Padre y de sus ángeles. Porque llegaremos al juicio de Dios, llegaremos a la presencia de Dios. ¿Y qué excusa le podremos dar nosotros? Si viniere hoy, como dice, sé vigilante porque yo puedo llegar hoy. ¿Qué excusa le daríamos? ¿Cómo está nuestra vida espiritual? Entonces el Señor terminaba y les decía: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que tiene oído oiga lo que Dios dice a la iglesia. Así que Dios hoy está despertando nuestra vida espiritual para que volvamos a hacer las buenas obras que antes hacíamos, para que vigilemos de aquellas cosas que están muriendo, empecemos otra vez a levantarlas. Tengo último versículo en Santiago, capítulo 4. Santiago, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y no quiere decir que no somos amigos del mundo, porque de qué manera entonces nos vamos a ganar al mundo, de qué manera nos vamos a ganar al perdido, si no es compartiendo con Él, si no es hablando con Él. Lo que pasa que dice el versículo, lo que nos dice, que la amistad con el mundo, cuando tú dejas las cosas de Dios por hacer las cosas naturales de la carne, las cosas del mundo, nos enemistamos con Dios. Porque Dios ha puesto un espíritu en nosotros que nos anhela celosamente. Un espíritu que nos hace buscar cada día de Dios. Y cuando nosotros le damos entrada al mundo, nos estamos metiendo tanto que el Espíritu es santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo no puede estar en el pecado. Y el mundo lo que tiene es pecado. Entonces el Espíritu se va apartando de nosotros. Por eso dice que es enemistad contra Dios. No que Dios nos deseche, sino que Dios
nos ama, pero no ama el pecado. Así que Dios busca nuestras buenas obras. Dice el 6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y el 7 dice algo interesante: someteos pues a Dios. ¿Y qué es someteos a Dios? Busca de Dios, busca a Dios, haz cosas para Dios, trata de mantenerte ocupado en las cosas de Dios. Eso es someterse a Dios. Cuando tú te sometes a Dios, y resistid al diablo y huirá de vosotros. El diablo siempre va a venir a tentarnos, a tratar de hacernos caer, porque a él no le conviene que tú y yo busquemos la presencia de Dios. Así que él va a querer venir a traer desánimo a nuestra vida espiritual, como vino a mismo Jesús vino en el desierto a desanimarlo. Entró en Pedro para desanimar a Jesús. Por eso dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo, y cuando nosotros lo resistamos, Él huirá de vosotros. Pero para esto solamente sometiéndonos a Dios, porque Dios es quien nos da la fuerza para soportar la tentación. Dios es quien nos da la fuerza para seguir adelante. El Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros es el que nos alienta a seguir buscando de Dios. El Espíritu de Dios, el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros, es el que hoy nos impulsó a venir a este lugar para escuchar esta palabra. Así que, mi hermano, qué bueno que tú estés firme. Qué bueno que cuando yo te pregunté cómo está tu vida espiritual, qué bueno que en esos segundos que tú pensaste dijeras: está bien. Pero yo no sé cómo esté tu vida, solamente tú y Dios lo saben. Yo y Dios sabemos cómo está mi vida, mi relación con Dios. Pero hoy Dios quiere dejar este mensaje en tu oído, como decía: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice. Y yo te voy a dejar con la pregunta que me hizo a mí mi hija. Hermano, ¿cómo está tu relación con Dios? Quédate con eso y piensa, medita esta noche cómo está. Y qué bueno que esté bien y sigue adelante, mi hermano. Pero también, si tú sabes que no está muy bien, vamos a reafirmar esas cosas, que el Señor nos ama y nos envía un mensaje de amor. Afirma aquellas cosas que están para morir, dice. Muchas gracias, mi hermano. Dios te bendiga. Hasta aquí mi parte. Y la hermana, mi hermanito bien.